Este es el podcast de Sayume Sí, un camino al autodescubrimiento. Hola, ¿qué tal? Soy Mayra Pérez Ambrís, codirectora y fundadora La Voz de Sayume SI. El día de hoy vamos a hablar de la aplicación mental sobre las causas psicoemocionales del cáncer. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y a suscribirte en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues este podcast surge porque me preguntaban si, así como en la medicina, está la quimioterapia, la radioterapia, los fármacos, y en la psicología está la psicoterapia, ¿no? O sea, si había algo que la psicosomatía proponía, como un tratamiento adicional, complementario, o como decíamos en aquel podcast, multidisciplinario con respecto a la atención de los pensamientos erróneos o inadecuados o no armónicos que existen en esta enfermedad en específico. Entonces, la aplicación mental es un método que básicamente trabaja con el pensamiento. Este método ve que el pensamiento es causa y la enfermedad es efecto. Entonces propone que si cambiamos la manera de pensar, vamos a poder modificar la sintomatología que estamos teniendo. Esto aplica para cualquier síntoma y para cualquier enfermedad, pero lo voy a canalizar al cáncer, que es de lo que hemos hablado. La psicosomatía, como la medicina y la psicología, es muy amplia, ¿no? Porque obviamente de cada parte del cuerpo. Entonces voy a volver a hablar de manera muy general. Si tú estás interesada o interesado en conocer mucho más, pues te cuento que en Sayume tenemos el diplomado de aplicación mental y seguramente vamos a abrimos grupos todos los años, pero es muy probable que alrededor de mayo del 2021 abramos otro grupo porque ya están en curso. Pero bueno, sí, ¿no? Y bueno, me parece que es importante hacer el ejercicio. Creo que es la mejor manera de explicarlo. Y te decía, se puede ver desde la uña, ¿no? El diente, el cabello, hasta enfermedades crónicas como el cáncer. Yo les decía en el podcast anterior que en la psicosomatía se ve la enfermedad y también se ve la localización. Entonces es importante saber eso. Como no voy a hablar de todos los cánceres existentes, voy a hablar de manera general, ¿de acuerdo? Entonces, lo que busca la aplicación mental es que la persona razone sus creencias, que estudie de dónde cree lo que cree, si se lo ha comprado a rajatabla o si se lo ha cuestionado y lo ha comprobado en su propia experiencia. La aplicación mental te invita a conocer cuáles son los esquemas mentales o las actitudes que tienes y has adoptado con respecto a cualquier cosa. Y entonces, en base a esa revisión y al razonamiento de estos esquemas mentales, se pueden crear nuevos esquemas mentales que pueden dar lugar a otras manifestaciones en el cuerpo, ¿no? Esta disciplina está asociada a otras, como seguramente puedes darte cuenta. Entonces, lo que se hace es que cuando, una persona tiene un diagnóstico, que ya acudió al médico, ya tiene un diagnóstico y un tratamiento, entonces se utiliza ese diagnóstico para poder revisar en varios libros o literatura en donde se proponen las emociones de cada situación en específico. Entonces, la persona tiene que revisar esas líneas de pensamiento, déjame decirlo así, o esos enunciados que están en los libros. Y entonces tiene que decir, a ver, pues sí, esta me hace sentido en mi experiencia. Va a haber cosas que no esté viviendo, que no esté atravesando. Entonces, la persona solamente va a tomar aquellas que haya visto en su experiencia, ¿no? Entonces, nada más por poner un ejemplo, como lo dije, vamos a suponer que la persona esté de acuerdo con que ha acumulado resentimiento, conflictos interiores, culpa y autorrechazo. ¿De acuerdo? Entonces, esa persona literal lo va a escribir en un cuaderno, ¿no? O sea, yo he acumulado resentimiento, conflicto interior, culpabilidad y autorrechazo. Y va a empezar a desarrollar qué significa para él o para ella esta situación. Entonces, el resentimiento lo siento aquí, ¿no? El conflicto interior acá, la culpa acá, el rechazo esto de mí. Entonces, eso va a generar nuevas líneas porque se recomienda que se hagan frases como tal, ¿no? Entonces, yo rechazo que me hayan corrido en el trabajo o haber perdido mi cédula profesional o haber, cualquier ejemplo. Y entonces se recomienda que esa frase se sostenga con 3 razones.
¿no? ¿Por qué rechazo algo de mí? Entonces, ¿por qué tengo baja autoestima? ¿Por qué no me gusta X cosa? ¿O porque la gente me critica tal cosa? ¿No? Por decirlo así. Voy a volver a tomar otra frase en donde voy a sostener con 3 razones por qué para mí es así desde mis pensamientos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se va a tener al final es un desglose de las razones para mí, o sea, que para mí hacen sentido con esa frase. Y después hace un camino al revés, ¿no? Es decir, vamos a preguntarle al individuo, o el individuo tiene que preguntarse qué es lo que desea para sí mismo. Esto es lo que ha estado pensando durante toda su vida o es lo que ha estado sintiendo durante largo tiempo. Y ahora, ¿qué es lo que quiere? Tiene que conectarse con el deseo y para eso tengo un ejemplo para ti. Es el fragmento de un libro. En busca de Dios ha ido el joven hasta el convento. Quiere ser contemplativo, pasar su vida en oración, orar al trabajar y comer, al dormir y al compartir con la comunidad. Y el joven no sabe cómo orar. Al maestro de novicios, un santo anciano, le pide un día y otro día que le enseñe a orar. El anciano siempre lo elude, calla a su pregunta. Después de unos meses, ante la insistencia del joven novicio, le lleva hasta un lago cercano. Entran en sus aguas y cuando el agua les cubre hasta la cintura, el monje pone la mano sobre la cabeza del joven y apretándole le sumerge bajo las aguas. Así le mantiene un buen rato. Cuando el joven sale a flote de las aguas y respira hondo, el anciano venerable le pregunta: «Hijo mío, ¿qué era lo que más deseabas cuando estabas debajo de las aguas?». Sin dudarlo y con rapidez, el joven contesta: «Padre mío, lo que más deseaba era respirar». El anciano le dice: «Bueno, hijo mío, cuando tengas tantas ganas de orar como tenías de respirar, vienes y comenzamos a enseñarte a orar». Este cuento es importante para conectar con el deseo. ¿Qué tantas ganas tienes de sanar? ¿Qué tantas ganas tienes de eso que deseas? ¿No? Entonces se ponen a través de lo que yo ya revisé, ¿no? De esta lista que les decía que se va a ir haciendo para develar las creencias que tiene el individuo con respecto a pensamientos que se han relacionado a esta enfermedad. Entonces va a empezar a crear sus deseos y cada deseo lo tiene que sostener con razones. ¿Cuáles son las razones que pueden sostener ese deseo? Y entonces terminando eso se crea lo que se llama una línea de pensamiento. Una línea de pensamiento tiene que ser una frase corta en presente primera persona y en positivo. Es decir, yo quiero salud o yo soy sano o yo tengo salud, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, es un ejemplo muy burdo, pero lo que quiero que vean es que este nuevo pensamiento es algo creado por el individuo. Yo le puedo sugerir frases, sí. Él las puede ir a leer en internet también. Hay libros, de hecho, seguramente lo han escuchado, ¿no? Que hablan de afirmaciones o de decretos. Pero esas afirmaciones y esos decretos no van a servir de nada si uno los repite como merolico, si no razonó antes sus propias creencias, si no creó antes sus propias razones. Esto es algo que diferencia el método de aplicación mental por sobre otras cosas que se han nombrado al respecto. Entonces el individuo tiene que crear sus deseos y sus razones y entonces repetirlo y entonces ahora sí visualizar. Entonces decir, ¿cómo es que quiero verme? Lo que yo les decía en el podcast anterior. Si yo lo que quiero es mantener un estado de salud o llegar a la salud, ¿hacia dónde voy a ir con eso? Primero a través de mis pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que me van a llevar a estar en un estado de paz, a un estado de armonía? Porque si ustedes se dan cuenta, muchas veces estamos pensando un montón de cosas y ni siquiera estamos conscientes de lo que estamos pensando. Este método te hace ser consciente de los pensamientos que tienes todo el tiempo y te lleva a replantear lo que estás pensando y, por resumirlo de alguna manera, es como utiliza el pensamiento a tu favor y no en tu contra. ¿De acuerdo? No solamente se trata de pensar en positivo o de esto que han denominado el positivismo tóxico. No, se trata de razonar y acuérdate de la aceptación. Yo soy Mayra Pers-Ambriz, cofundadora, directora, La Voz de Sayume SI. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirte en nuestro canal de YouTube.